Gloria a Dios. Bueno, hermanos que me escuchan allá a través de esas redes sociales, sean bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Vamos a dar inicio al mensaje que corresponde al día de hoy, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien hable. A los que estamos aquí presentes y a todos aquellos que me están mirando allá, en el país que sea, sé que me están mirando en muchas partes porque Dios así lo quiere, no es coincidencia. Vamos a orar para ponerse en las manos de Dios y así dar inicio a este mensaje. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Esa palabra que me has dado para compartirla con todos aquellos que están dispuestos a recibirla. Señor, yo solamente te pido, unge mis labios. Trae a mi mente todo lo que tenga que compartir para tu gloria, Señor. Habla, que todas las personas puedan ser tocadas por tu palabra, convencidas, se conviertan y tú las salves. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, hago esta oración. Úsame. Yo solamente quiero ser un vaso útil en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje del día de hoy. Pero antes quiero mandar unos saludos, aprovechando ahorita, antes de empezar el mensaje. La palabra de Dios dice que debemos de dar honor a quien honor merece. Y bueno, yo me gozo porque desde el día que dimos inicio a la iglesia cibernética, Dios está trayendo muchas, pero muchas almas a los pies de Cristo. Les mencionaba hace como 2 meses, aproximadamente, empezamos allá en Chiapas, allá con el hermano Rómulo. Me mencionaba que era una comunidad pequeña, que no había muchos, pero ahora Dios ha permitido que esos huracanes, esas tempestades, esas tribulaciones, los llevaran al ejército a desalojar todas las comunidades que corrían peligro, para llevarlas a donde se encuentra mi hermano Rómulo, a Plan de Ayutla. Y gracias a Dios por eso, porque dice en la Escritura que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y quizás tú no proclamas con tus labios que amas al Señor a los 4 vientos, pero Dios conoce tu corazón. Y el hecho que ahorita me estás mirando es porque Dios así lo quiso. Porque Dios te puso en el corazón que estuvieras aquí, enfrente a mí, ahí en la televisión, mirándome. Y no tan solo ahí en Chiapas, sino en muchas partes. Ahora en estas semanas se han estado contactando conmigo de Colombia también. Por cierto, le mando muchos saludos allá a mi hermano Lloret, a ese grupo Los Vencedores. Reciban saludos desde su pastor. Y que Dios me los bendiga. También allá Dios está haciendo grandes cosas. Y bueno, le quiero dar muchos saludos especialmente a este grupo que ahora en esta semana entregó su vida a Cristo. Fueron 148. No tengo la lista, me la mandó mi hermano, pero pues no sé qué pasó con mi celular, se me desapareció. Pero yo sé que allá me están viendo y saben a quiénes me refiero. Aquellas 300 familias que aceptaron a Cristo, que fue el inicio de la iglesia cibernética, también quiero mandarles muchos saludos. Y luego el grupo más después de como otros 100 personas, también quiero mandarles muchos saludos. Y hoy estoy muy contento porque el hermano Rómulo me mandó el día de ayer, ya en la noche, cuando terminaron de ver el último estudio, el último grupo, me mencionaba que había hablado con uno
de los líderes de la Ribera Maya, allá donde están todos mis hermanos indígenas de toda esa cordillera. Ahí mi hermano Rómulo, Dios le puso gracia a él, le puso palabra, porque el hermano Rómulo es el hombre de paz que Dios tiene allá para alcanzar no nada más ahí a los de Plan de Ayutla, sino a todas las comunidades. Y donde quiera que haya hermanos indígenas, ahí va a estar el pastor Pedro para llevarles el evangelio. Les he tomado mucho aprecio por su humildad, por su fidelidad, porque cuando aman, cuando se entregan, lo hacen de corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y me mencionaba el hermano el día de ayer que hoy, este día, iban a estar esperando la predicación. Y yo no sé su nombre, le pedí al hermano que me mandara el nombre de esta persona, de este hermano, pero bueno, le mando muchos saludos. Yo soy el pastor, el que voy a estar al frente de todos ustedes allá y pronto nos vamos a ver. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que se gocen, que disfruten, que Dios les hable en esta mañana. Digo, para mí es mañana, para ustedes a lo mejor no sé a qué horas lo vayan a mirar, porque son muchísimos, son miles de personas que están ahí. Por cierto, ahí me apartan un bistec, hermanos. Me menciona que iban a matar como 7 reses y marranos para disfrutar, escuchar la palabra. Créanme que les envidio, pero envidia de la buena. Que Dios me les bendiga, disfruten su comida, no sé si después del servicio. Y ahora viene el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra Dios ya me la dio. Ya me la dio y ahora es tiempo de compartirla. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada, el domingo pasado, Dios me dio el mensaje y fue muy amplio, muy extenso. El título del mensaje fue 5 pasos para poder entrar al reino. Y nada más pudimos mirar el paso número 1, que se titula desordenada y vacía, la tierra. Empezamos en Génesis. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y les mencionaba yo, es un breve resumen para que puedan entender lo que sigue. Les mencionaba yo que esa tierra desordenada y vacía representa al ser humano. El ser humano, después de que Adán y Eva pecaron, entró la maldición al hombre. Entró la maldición, entró el pecado, entró la maldad. Y el hombre fue formado de la tierra. La Biblia dice que Dios tomó barro, agarró y formó el muñeco ahí y luego le sopló, le dio un soplo de vida y vino a ser un alma viviente. Pero le dijo que no comiera del árbol de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal, el cual estaba en el centro del paraíso, porque el día que comiera de ese fruto, ese día iba a morir. Y le dijo, y el día que comas ese día vas a morir y vas a volver a la tierra de la cual fuiste formado, pues polvo eras y al polvo volverás. El polvo es la tierra. Aquí dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios la forma, la hace perfecta. Pero por el pecado y la maldad y desobediencia del hombre, es que entró esa maldición. Y ahora, esa tierra que representa al ser humano, viene a ser una vida desordenada y vacía. Para poder estar en orden
y estar lleno, la Escritura nos dice que solamente en Cristo estamos completos. Cristo es el que nos pone en orden en base a su palabra. Por eso el hombre sin Cristo tiene una vida desordenada, una vida depravada en el pecado y vacía. Pero el hombre que tiene a Cristo, ese hombre ya tiene su vida ordenada y está lleno, está satisfecho. Satisfecho. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 habla el Señor a través del apóstol Juan y dice, hablando Jesús a esa iglesia de la Odisea, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Cristo entra al corazón del hombre, es cuando entonces entramos en el orden que Dios quiere. Es cuando entonces estamos llenos de ese vacío que el pecado ha dejado en nuestras vidas. Cristo viene y nos circuncida, nos arranca toda esa podredumbre de pecado y nos llena de su amor. Nos llena de los genes del Padre, que es el amor ágape. Hasta entonces es cuando vas a poder amar a Dios y vas a poder amar al prójimo y cumplir así la ley de Cristo. Porque Cristo dijo que Él resumía toda la ley y los profetas en esos dos mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Entonces, mientras no recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, no vamos a poder tener ese amor ágape, esos genes del Padre, porque el único Hijo de Dios es Jesús. Por eso dijo Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, el único con los genes. Y como Dios es amor, esos genes del Padre los trae el Hijo. Y cuando el Hijo le abres la puerta, por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cuando Él entra, Él te inunda con esos genes y es cuando verdaderamente aprendes a amar a Dios. Es cuando empiezas a amar a Dios, porque empiezas a conocer a Dios por medio de escuchar su palabra. Yo los felicito a todos aquellos que me están mirando allá, en Colombia, en el país que estén, sé que en Chile también, en Argentina, sé que también nos están mirando. Y es para mí un gozo. No arrogancia, vanagloria, no. Me siento contento de ver que lo que Dios me da y lo expongo, el pueblo lo recibe. Entonces, resumiendo este punto, el punto número 1 es que el hombre sin Cristo está como esa tierra desordenada y vacía. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado y fue el punto número 1. Era uno de los más largos. Vamos a ver el punto número 2. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, verso 3. Y de ahí vamos a empezar. Génesis capítulo 1 y en el verso 3 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vamos a ver qué nos dice Isaías respecto a eso, 42:6. Isaías 42:6 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Así como Dios allá en Génesis dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué dijo Dios que fuera la luz? Porque estaba en tinieblas. La Biblia dice que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. La faz quiere decir cara. Eso quiere decir la faz, sobre la faz del abismo. Las tinieblas se mueven y se mueven sobre la faz de todos los que habitan en el abismo. Todo el ser humano está inundado de tinieblas.
Y por esa razón Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, el mundo recibió aquella luz, humanamente hablando, pero Dios, por medio del profeta Isaías, nos menciona que Él iba a dar otra luz, una luz para que los hombres pudieran caminar en luz. Eso nos dice aquí el profeta Isaías, que la dio por luz a las naciones. Y luego viene ahí en Juan capítulo 8, y vamos a leer en el verso 12, Juan 8:12 dice, ahí está hablando Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos aquí que Dios se ha preocupado para que la obra de sus manos, que somos nosotros, porque nosotros fuimos la obra de sus manos, somos creación de Dios, al igual que creó los animales, que creó la vegetación, así también somos nosotros. La diferencia que a nosotros, al ser humano, la diferencia con los animales y las plantas y todo eso, es que a nosotros nos dio de su espíritu. A nosotros nos formó a su imagen y semejanza. Por esa razón es que el hombre tiene mucha inteligencia, porque fuimos creados a la semejanza de Dios. Pero por eso el hombre ha llegado hasta la luna, ha llegado a hacer tantas cosas que lo han usado para su propia destrucción. Pero cuando nos convertimos a Cristo, todo aquello lo usamos para la gloria de Dios. Miren, por ejemplo, ahorita con estas redes sociales, el internet, cómo Dios me puso en mi corazón empezar esta iglesia cibernética, y si no hubiera sido por estas benditas redes sociales, no hubiera yo conocido al hermano Rómulo, no hubiera conocido al hermano Lloreda allá en Colombia, y conozco muchos más de México, sé que están mirando. Entonces no los hubiera conocido si no hubiera sido por estas redes sociales. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharlo. Tú tienes la imagen y semejanza de Dios, y lo que tú vas a crear, si tú tienes temor de Dios, va a ser bueno. Todo lo que el hombre inventa es con el fin de hacer el bien a la comunidad. Que la gente viva más cómoda, más para el bien. Pero desgraciadamente el diablo, con su astucia, tuerce todas las cosas y lo torna para mal. Miren cómo se pierde tanta gente en las redes sociales. Divorcios, pornografía y tanta basura que es por medio de esas redes sociales. ¿Por qué? Porque la usan mal. La usan mal. Es como Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal en el paraíso. Y era bueno, pero lo hicieron mal, no en el orden que Dios lo había puesto. Entonces, el punto es de que al estar el hombre muerto por sus delitos y pecados, Dios envió esa luz, que es Jesús. Por eso lo leímos aquí, cuando Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque Dios no te creó para que nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras. Nosotros somos eternos, así como Dios es eterno. Lo que conocemos por muerte es solamente la separación de los tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Se separan. Pero cuando llegue el día, esos, dice la Escritura, Jesús mismo lo dijo, que van a resucitar otra vez. Esa alma que murió sin Cristo está en un lugar de tormento. Jesús lo dijo, se nombra infierno de fuego. Y esos van a resucitar para sufrimiento eterno, para condenación
llegar al juicio final y luego sufrimiento eterno. A esos les espera, después del infierno de fuego, les espera el lago de fuego. Esa es la muerte segunda ya por la eternidad. Pero también los que aceptaron a Cristo, los que creyeron en esa luz, dice que esos van a andar, tendrán la luz de la vida. Jesús lo dijo bien claro, que viene el tiempo en que los muertos oirán su voz. Los sepulcros se abrirán. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para sufrimiento y condenación eterna. Entonces, no es que ya moriste y ahí se acaba todo. No es así, sino que Dios te creó para que vivas eternamente. Y vas a vivir eternamente, pero de ti depende dónde quieres vivir. Jesús dice que Él es la luz y el que lo sigue andará en la luz de la vida. Y por eso es estos mensajes, para que la gente conozca, para que la gente entienda que mientras no se llenen de la palabra de Dios, no de religiosidad, de la palabra de Dios, no vas a poder conocer a Dios. Porque es la palabra la que te lleva a conocer. Jesús lo dijo bien claro, Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las escrituras. Bueno, vamos a ver otro, ahí en Juan mismo, el capítulo 9, verso 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús vuelve a recalcar que Él es la luz del mundo. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 4:16. Mateo 4:16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Escritura dice que todo el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Oigan, delitos y pecados. ¿Qué es un delito? Violar las leyes terrenales. Porque la Escritura dice que nosotros debemos de obedecer las leyes terrenales porque por Dios han sido instituidas. Aunque en estos últimos tiempos vemos unas leyes injustas, vemos hombres amadores del dinero, vanagloriosos, altivos, que solamente buscan sacar el dinero a la gente. Entonces son leyes injustas, pero ellos van a dar cuentas. Si la ley que está va en contra de la palabra de Dios, tienes que obedecer a Dios antes que las leyes del gobierno que vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hablábamos que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas la cubrían. Y las tinieblas representan las fuerzas del mal, el diablo. Y Jesús representa las fuerzas del bien, el día, la luz. Entonces vemos aquí ese punto que Jesús dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y esa gran luz es Jesús. A eso se está refiriendo. Eso habla el punto número 2. Cuando dijo sea la luz, nosotros necesitamos esa luz. Punto número 3, la separación. Génesis capítulo 1, verso 4. Vamos a leerlo porque así es como Dios nos habla. Desde aquel tiempo, al inicio de la creación, Dios ya tenía sus planes cómo iba a salvar al ser humano. En el verso 3, el 4, perdón. Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6, luego dijo Dios, haya expansión
en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Leí todo esto para que se den cuenta que Dios no revuelve las cosas. Dios es un Dios de orden. Aquí separó, de separar, ¿verdad? Aquí dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, la Escritura dice que los que hemos creído en Jesús, los que hemos recibido al Espíritu de Cristo, nosotros venimos a ser ese tipo de personas que el Señor nos ha separado de las tinieblas. A los que hemos aceptado a Cristo se nos conoce como hijos de luz. A los que todavía están en el mundo se les conoce como hijos de las tinieblas. Y por eso está la separación. Tú no puedes revolverte como luz, andar en las tinieblas. No puedes. Y si puedes, déjame decirte que no debes hacerlo. Y si lo haces, es porque no tienes verdaderamente la luz de Jesús. Tienes esa luz feroz. ¿Sabes cómo se nombraba al Satanás antes de pecar? Luz bella. ¿Y sabes cómo se le puso después de que pecó? Lucifer. Que Lucifer quiere decir luz feroz, luz que destruye. Y así andan muchos. No andan en luz del día, sino andan en luz feroz, controlando, dañando, destruyendo solamente. Y así está el mundo. El mundo está bajo la luz de Lucifer, bajo las tinieblas. Por eso Dios separó la luz y las tinieblas. Y luego también dice que separó, ¿qué más separó? Las aguas. Las aguas. También las separó. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice como en la separación que él hizo. Dice ahí en Juan capítulo 12, el punto es la separación, acuérdense. En Juan capítulo 12 nos habla aquí Jesús, y vamos a leer el verso 46. Dice: Jesús clamó, 46, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí vemos cómo Jesús mismo está hablando de la separación que debe de haber. Que Él es la luz y que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Jesús no permanezca en tinieblas. Luego dice Jesús, aquí vamos a ver en Corintios, 1 de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, y vamos a leer en los versículos 3 y 4 y el 6 también. Dice así,
2 Corintios capítulo 4, perdón, versos 3 y 4 y el 6. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verso 6. Bueno, el 5 vamos a leerlo. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Oiga lo que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Todo aquel que predica debe de predicar el evangelio de Jesucristo. Nada más, no predicar una denominación. Y por eso que aquí dice el apóstol Pablo que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque aquellos que se pierden son aquellos que no han atendido al evangelio, sino que se han corrompido, han distorsionado el evangelio y por lo tanto no les resplandece la luz del evangelio, porque el evangelio es luz. Por eso dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Toda esa gente religiosa que no se somete a la palabra de Dios, que no predica el evangelio, esa gente está encubriendo el evangelio. Y por lo tanto, esa gente se va a perder. Se va a perder. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan que en Génesis ahí empezó? Estaban las tinieblas y dijo Dios, sea la luz. Ahí mandó, no dijo a ver si se hace. Él dijo, sea la luz. Porque lo que Dios manda se debe de hacer, te guste o no te guste. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando recibes el evangelio es luz y te va a llenar tu corazón, te va a iluminar tu mente para que tengas el pleno conocimiento del evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere, que haya esa separación. Aquellos que distorsionan el evangelio, apártate, esos se han corrompido. Pero sigue aquel que verdaderamente predica el evangelio de Cristo, que tú puedes mirarlo, que tú puedes mirar en él la luz del evangelio, porque eso se percibe. La luz del evangelio te hace mirar detalladamente cómo es el siervo. Por eso en Hebreos dice bien claro que te acuerdes de tu pastor que te habló la palabra de Dios, que consideres cuál es el resultado de su conducta. Y luego imites su fe. Imites su fe. Qué importante es eso. Pero desgraciadamente hay pocos, muy pocos somos que de verdad nos esforzamos por seguir a Dios. Muy pocos que no tenemos dónde analizar para seguir la fe. Yo, en lo personal, yo crecí así a golpes. Al igual que mi hermano lloré a golpes. Pero bueno, entonces la separación. Dios separó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y esa luz es Jesús que vino a llenarnos. Ahora, en esa misma separación nos dice que no debemos de unirnos en yugos desiguales. Ya se los he mencionado anteriormente.
que no se puede casar un cristiano o una cristiana con una persona del mundo. A mí personas que me llegaron a decir, no, pastor, pero es que ¿cómo sabe si Dios me lo puso o me la puso para que yo lo gane para Cristo? Así me han llegado a decir. Y yo digo, no, pues entonces Dios miente. Si es así, entonces Él mismo está violando su palabra. Y déjame decirte que Dios no viola sus mandamientos. Dios no los viola. Cuando Jesús estaba orando, se acercaba el día de que Él iba a ser crucificado, como humano, dice la Escritura que Él sudaba como gotas de sangre. Y clamó a Dios y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Para Dios todo le es posible. Y al que cree en Dios también todo le es posible. Al que tiene fe. Jesús sabía que el Padre podía librarlo de ese tan horrendo y cruel sacrificio que pasó en la cruz. Jesús sabía que sí podía hacerlo. Por eso le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Él muriera en sacrificio por nuestros pecados. Esa fue la voluntad de Dios, así estaba y así se cumplió. Cuando Jesús estaba llevando los pecados de todos, ahí en la cruz, Él mismo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre le dio la espalda a Jesús, a su Hijo, cuando estaba llevando los pecados de la humanidad, cuando estaba llevando tus pecados y los míos. Por eso murió en la cruz. Y el Padre le dio la espalda. Ese es amor. Ese es el amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Tú no darías a un hijo el sacrificio para salvar a alguien. Y más si es alguien pecador, como lo fuimos nosotros. Y como muchos todavía lo son. Pero ese es el amor de Dios. La separación. Vemos entonces donde Jesús mismo nos habla de la separación que tenemos de allá Santiago, Pedro. Nos hablan acerca de que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces tiene que haber esa separación. Porque Dios lo separó de las tinieblas y la luz. No puede andar tinieblas y luz. No puede haber de una fuente agua dulce y agua amarga. Nosotros somos fuente de agua viva. Porque Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando separó las aguas también, las aguas que juntó en un mar, les llamó mares, dice. Y las otras aguas, las aguas dulces para tomar, ¿verdad? Jesús dijo que nosotros somos esa agua viva. De nosotros, como creemos en Jesús, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios es como agua viva, que lleva vida, que donde quiera que va pasando va dejando vida. Por eso es importante predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, encarecidamente, dice, te encarezco delante de Dios y del Padre y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, porque la palabra es agua viva. Es como esa agua que separó el Señor para tomar. Si no hubiera separado el agua del mar y la otra agua que podemos tomar, el agua no podemos tomar el agua del mar. Espiritualmente hablando tampoco puedes andar tomándote el agua del mar. ¿Qué representa el mar? El mundo. El mundo representa el mar. Allá donde en Apocalipsis
donde dice que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas y que las aguas representan a multitud de pueblos, lenguas y naciones. Eso representa las aguas. Y la bestia dice que es una bestia que está donde están 7 montes. Y nomás de analizarlo ahí, está hablando directamente de este hombre que controla todo el mundo. Ese hombre que está en esa ciudad, es una ciudad, dice este hombre, representa a la ciudad que controla todo el mundo. ¿Cuál es esa ciudad que controla todo el mundo? Mucha gente dice, no, pues Estados Unidos. No, no es Estados Unidos. Es la ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano, ese hombre donde quiera que va lo reciben con gozo. Vaya al país que vaya. En cambio, si fuera Estados Unidos, mira dónde va el Trump, donde lo insultan y todo porque no lo quieren. No es Estados Unidos. Se refiere al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, al líder de ahí. Entonces debe de haber esa separación. Vamos a ver el punto número 4. Génesis capítulo 1, verso 9 y 10, ya lo leímos, donde dijo, descúbrase lo seco. O sea que el hombre debe de estar siempre separado de las aguas, porque el hombre es tierra, es polvo. El hombre debe de estar separado de las aguas representan el mundo. Nosotros no podemos andar en el mundo. Jesús dijo a sus discípulos, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Entonces nosotros somos esas personas, somos lo seco, somos la tierra y que no debemos de estar con el mundo, con esas aguas. Por eso la separó, los mares y la tierra. Nosotros somos la tierra y el mar representa la inmundicia, el mundo. Ahí miren, vamos a leerlo, aquí está Apocalipsis 17:5, ahí habla lo que les estaba comentando hace un momento, acerca de esa bestia. Apocalipsis 17:15, perdón. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los que quieran leerlo, es todo el capítulo 17, empezando desde el 1 y terminando hasta el 18, versículo 18. Ahí habla específicamente a quién se está refiriendo, a esa mujer que representa a la Iglesia Católica. Y no tengo temor de decirlo, porque es la verdad. Nomás de que lo lean. Dice que esa mujer, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso donde quiera que llegue este hombre lo reciben bien. Ahora, vamos a ver qué pasa en Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, miren lo que pasó. Vamos a leer el 17 al 19. Cuando Adán desobedeció, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oigan, ahí es cuando entró la maldición. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Y cuando habla de tierra, no se refiere solamente a la tierra. Se refiere a todo el ser humano que habita aquí en la tierra. Maldita será, está hablando de ahí para el futuro, porque cuando ellos pecaron,
se introdujo esa maldición al ser humano. Y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor. Sí, porque a nadie le gusta ir a trabajar. A nadie le gusta, quieren estar descansando, durmiendo, paseando, pero nadie quiere trabajar. ¿Por qué? El trabajo no es una maldición. Por la maldición viene el cansancio. Pero el trabajo no es maldición, el trabajo es una bendición de Dios. Simplemente que como la maldición bien ya está aquí, era para el futuro, es que viene ese cansancio que la gente no quiere trabajar. Pero Adán trabajó mucho. Verso 18. Dice, al finalizar el 17, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces aquí vemos que esa tierra representa al ser humano. Polvo eres y al polvo volverás. Pero que dice que tendría que trabajar muy duramente, con dolor, y con el sudor de su frente iba a comer el pan de cada día. Pero antes que pecara tenía todo. Dios le había rodeado ese paraíso donde tenía de todo. Y de todo podía comer, pero le dijeron solamente de este no debes de comer. Entonces cuando Dios te pone sus reglas, son las reglas de Dios y tú decides si las obedeces o no. Eso fue el punto número 4, cuando dice que se descubre lo seco del agua. Entonces el agua al mundo y lo seco al ser humano. Dice el punto número 5, y con eso vamos a terminar. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Miren lo que manda Dios. Capítulo 1, versos 11 y 12. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos está diciendo aquí en Génesis? Que Dios mandó que la tierra diera fruto. Nosotros, les mencioné hace un rato, nosotros somos esa tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Mientras estemos con vida aquí en la tierra, Dios espera que des fruto, que seas fructífero. Pero volvemos. Mientras no tengas el agua de vida, no vas a ser fructífero. Porque necesitas el agua de vida. Necesitas la luz de vida, también Jesús lo dijo. No puedes, a las plantas, a los árboles, si no tienen la luz del día, sabes tú que no pueden desarrollarse bien, que no pueden dar el fruto, porque necesitan el sol. En el mismo ser humano. Mira, que no salgas tú al sol, que te mantengas encerrado toda tu vida, que no salgas afuera, que te dé el sol, verás cómo te enfermas. Verás que cuando sales al sol hasta puedes perder la luz. ¿Por qué? De tus ojos, la vista, perdón. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es con un propósito. Tú mismo Dios te creó con un propósito. Estás escuchando este mensaje porque Dios tenía este propósito. Que seas una persona fructífera, pero que des fruto bueno. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto.
Eso lo dijo ahí en Génesis. Vamos a ver qué nos dice. Jesús mismo nos lo habla. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer el versículo del 16 al 20. Dice, Mateo 7. Vamos a leer del 15 al 20. Dice, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Les dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense de los falsos profetas. Yo les mencionaba que ahorita en estos tiempos no hay profetas. Hay personas que tienen el don de la profecía, pero no hay profetas. Los profetas vienen a ser sustituidos por el pastor, porque el profeta era el que escuchaba la voz de Dios y el profeta la daba al pueblo. Ahora es el pastor que Dios ha puesto sobre su casa. Mateo 24:45, ahí lo dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa? O sea, Él es el que va a controlar la casa. Él es el que va a administrar los bienes. Él. Pero hoy en día han formado sus clubes que le nombran iglesias, pastores que ponen ellos mismos porque sean profesionistas y les dan un salario. Y muchas denominaciones hacen eso. Les pagan un salario para que trabajen ahí. Y no es así. El Señor dice, Mateo 24:45, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor no va a poner porquerías en su trabajo. Tú mismo, si tienes una empresa, no vas a agarrar cualquier mamarracho ahí a que vaya a trabajar contigo. Vas a trabajar a uno que de verdad le guste trabajar, que sea fiel a su trabajo, puntual. Esa gente vas a buscar. ¿Tú crees que a Dios le va a llegar porquerías? Como esos que dice aquí que vienen vestidos de ovejas, pero son unos lobos rapaces. Ahorita se dicen apóstoles, se dicen profetas. Bueno, hasta mujeres se dicen apóstoles. Imagínense hasta dónde ha llegado el diablo. Cuando la mujer debe de estar en silencio. Porque Pablo dice bien claro, allá en 1 Corintios 14, 34 al 37. Y también en 1 Timoteo capítulo 2, versos del 11 en adelante, habla bien claro cuál es el lugar de la mujer. Y dice, porque la mujer, el hombre no fue engañado, sino la mujer. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Porque Dios no va a pasar por desapercibido a nadie. No va a tomar por inocente a nadie. Esas mujeres que predican y hacen allá, si no te llamó Dios, ese no es tu trabajo. Es importante entender todo esto, hermanos y amigos que me están oyendo. Esta es la doctrina pura. Este es el evangelio. Este es el que te da la luz. La luz representa el conocimiento. Y si no está el evangelio de luz, está la luz feroz, las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Ignorancia. Ignorancia. Hay muchos pastores que no fueron llamados por Dios y están ignorantes, desconocen la palabra. Déjame decirte que si Dios no te llamó, ni te metas a trabajar, porque Dios te va a demandar por esas almas que tú estás estorbándole, porque los quieres hacer unos prosélitos, o sea, tus discípulos, pero los haces dos veces más hijo del infierno. Eso Jesús les dijo a los fariseos y los saduceos, que representan la religiosidad de hoy en estos días. Eso representan. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Quién te está enseñando? ¿Qué líder estás siguiendo? Porque si no es un siervo de Dios, déjame decirte que te vas a perder. Y ni cuenta te vas a dar cuando ya estés demasiado tarde. Así les pasó en el tiempo de Noé. Cuando les advertía, lo ignoraban, se burlaban. Llegó el día y entonces lo creyeron, pero ya era demasiado tarde. Lo mismo pasó con aquel Judas. Cuando vio la de veras, fue y se arrepintió. Pero se arrepintió con la persona equivocada. En lugar de ir a Jesús a pedirle perdón,
fue a reconocer ante aquellos que les habían pagado las 30 monedas. He pecado, he entregado sangre inocente. ¿Por qué no fue a Jesús a decírselo que se arrepentía? Entonces a lo mejor tú estás arrepentido, pero en tu religiosidad, pero no estás arrepentido de verdad, tocado por la palabra y llegado a Jesucristo para que Él perdone tus pecados, porque es el único. Ni los sacerdotes, ni el Papa, ni nadie puede perdonar tus pecados. El único que perdona tus pecados es Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la única que borra esos pecados. Y Jesús tiene el poder para lanzarlos a las profundidades de la mar y jamás se acuerda de ellos. Eso es lo que Dios quiere. Este es el mensaje. Por último, vamos a seguir aquí lo que estábamos leyendo. Dice, por sus frutos los conocerán. Habló primero en el verso 15, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conocerán. Mira esos falsos profetas, ¿qué fruto dan? ¿A quién ayudan? Porque el diezmo y la ofrenda es para que se predique el evangelio, siempre lo he dicho, porque la palabra lo dice, y es para que haya alimento en su casa. No puede irse el pastor bien a gusto cuando se da cuenta que hay hermanos que no tienen ni para comer, que no tienen trabajo, que les van a cortar los servicios porque no tienen dinero para pagarlo. Para eso es lo que entra ahí, para que la gente lo agarre, pero no para que los líderes de la iglesia le paguen al pastor. Es el pastor el que va a agarrar todo eso para administrarlo, porque el pastor ese que es siervo de Dios es el que le va a dar cuentas a Dios. Y ese, te aseguro, nunca va a agarrar nada que no sea de él. Nunca. El siervo de Dios, Dios lo bendice. A mí ahorita, allá en Chiapas, ni me conocen todavía en persona. Y ellos están contentos predicando. Ni $1, ni $1 me han dado, ni les he pedido y ni les pediré. Porque esto es... ¿A poco tú vas, sembraste un árbol de mangos, ponle, y tú vas y le pides al árbol que te dé mangos? Es ilógico. Tú no le vas a pedir mangos. Si es mango, cuídalo. Hazle un hoyo ahí, rodéalo de tierra para que le quepa más agua. Cuídalo y a su tiempo te va a dar muchos mangos, no necesitas pedírselos. Así es Dios conmigo. Yo a la gente no le pido. Ellos llegan y te dan, te bendicen, porque lo entienden, porque se gozan hacerlo, porque es un gozo. Jesús dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Y sabes que lo que llega para mí se va a gastar en muchas cosas para glorificar a Dios. Y si me miras con este saco, no porque yo sea así, me guste andar así, no, en la calle me miras como cualquier otra persona. Aquí porque la mayoría de las veces la gente, según te mira, así te juzga. Te miran allá todo humildito ahí y dices, no, pues ¿qué pastor va a ser ese? ¿Qué pastor va a ser? Pero se engañan. Eso les pasa como a aquellos montadores que montan, les digo porque me gusta el jaripeo, hermanos, y no es pecado. Y llegan esos toros. A mí me tocó ver uno que hace muchos años le decían el Calimán. Nadie le quedaba, era un güey, no era ni toro. Lo sacaba el dueño como perro, jalándolo ahí al centro del corral. Lo ponía en el pretal y le montaba. No había quien le quedara ese animal. Daban grandes premios al que le quedara. A mí me tocó verlo varias veces. Nadie le quedaba. Lo miraban muy mensito. Lo miraban allí tranquilo. Y decían, pues qué bravo va a ser ese animal. Y conmigo se ha quemado mucha gente. Porque como dice Pablo, estoy preparado para presentar defensa del evangelio. Y no importa si me miras con una camisa sencillita o me mires con un traje de estos. Yo soy el mismo. Yo soy el mismo. Por último, dice en el verso 17,
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros debemos de ser fructíferos, pero de acuerdo en el ambiente que te encuentras, depende el fruto que vas a dar. O das frutos buenos o das frutos malos. Y luego dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto estás dando? Si eres un cristiano que apenas empezaste, te felicito por estar mirándome ahí en la televisión, ahí en las redes sociales. Te invito a que mires la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí Dios puso en mi corazón que lo hiciera. Y ahí estoy exponiendo, parafraseando todo el Nuevo Testamento. Va el estudio, va en orden, donde vas a aprender muchísimo. Muchísimo. Ese es el propósito de Dios. Para eso me puso en mi corazón hacerlo. Para eso me llamó. Porque a los que Dios llamó, Él los equipó. No puede haber un pastor ignorante. Si Dios no lo llamó, va a estar ignorante. Porque es Dios el que nos equipa a los que Él llama. Por último, terminamos con esta lectura. Mateo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer en los versos 19 y 20. Entonces dice que el árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Aquí Mateo 21, versos 19 y 20, dice: vamos a leer desde el 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, o sea Jesús, porque andaba en el campo por allá, en las regiones, predicándole a la gente que vivía en las orillas, así como Dios me ha llevado a muchas sierras allá a predicarle a la gente que no van a predicarles. Así andaba Jesús con sus discípulos. Y dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran: quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es la enseñanza aquí que nos da esta escritura? Que Jesús llegó a esa higuera porque tuvo hambre. Y era tiempo que tenía que tener fruto. Porque Jesús, si no era tiempo de que tuviera fruto, o si no estaba todavía en su tiempo de la edad, o sea que estuviera sazona para dar fruto, porque todo tiene su tiempo. Jesús sabía que la higuera estaba en su tiempo y era tiempo de dar fruto. Por eso llegó y no le halló nada. ¿Y qué le dijo? Jamás nazca de ti fruto. Y así hay todos aquellos que se denominan, les digo, pastores y siervos de Dios, y no llevas fruto. Déjame decirte que Dios no te llamó, y por lo tanto, si no llevas fruto, te va a pasar lo que le pasó a esa higuera. Jamás van a hacer fruto y te vas a secar. Yo les invito a que mediten en este mensaje. Fueron los 5 puntos que Dios me dio para ilustrarte cómo puedes entrar al reino de Dios. Son 5. Y ya lo vimos en Génesis, cosa que estaba oculta. No cualquiera te iba a explicar esto porque Dios me lo fue revelando. Lo miramos todo en el contexto en el Nuevo Testamento. ¿A qué representa cada cosa? Entonces, Dios no le cayó de sorpresa que Adán pecara, porque Dios nos dio libre albedrío. Tú decides
si obedeces o no obedeces al Señor. Bueno, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirte. Es el deseo de mi corazón que cumpla el impacto por el cual Dios lo envía. Que toque tu corazón, que te arrepientas. Y si esta palabra ha llegado, te ha tocado tu corazón y quieres abrir la puerta de tu corazón para invitar a Cristo a que entre a tu vida, hoy es el día que puedes hacerlo. Hoy es el día de salvación. ¿Te gustaría invitar a Cristo a entrar a tu corazón? Ahí donde estás, yo te invito solamente, cierra tus ojos. Si quieres invitar a Cristo a que entre a tu corazón, yo te voy a guiar en oración. Donde estás, solamente cierra tus ojos y repítele conmigo esta oración que voy a hacer en voz alta y que no te dé vergüenza. Dile: Señor Jesús, en este momento he entendido cuál es tu propósito para con mi vida. Señor Jesús, quiero que me perdones por todos mis pecados, porque nunca te busqué, porque nunca atendí cuando alguien me habló de ti. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad hoy, este día, de pedirte perdón, de pedirte que seas tú quien gobierne mi vida, que esa luz que eres tú venga a iluminarme. Quiero caminar en luz. Señor Jesús, aquí estoy. Inscribe mi nombre en tu libro. Y gracias por tu sacrificio que pasaste en la cruz para que yo pudiera recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Hoy, con mis labios, te confieso como mi Señor y Salvador, como mi Rey. Recíbeme, Señor. A ti me entrego, a ti me rindo. Tú dirige mis pasos. Que todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo sean guiados siempre por ti, Señor. Ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Señor Jesús, muchas gracias por ese regalo que me diste hoy de llegar a formar parte de tu iglesia, la iglesia cibernética tuya, Señor. De llegar a formar parte de la familia de Dios. Tu palabra dice que cuando te recibimos, venimos a ser hijos de Dios, hermanos tuyos. Señor Jesús, yo no merecía eso, pero gracias, porque hoy me has dado esa luz. Hoy hago ese compromiso contigo de seguirte, de serte fiel hasta que yo muera o hasta que tú vengas a levantar tu iglesia. Gracias, muchas gracias. Si hiciste conmigo esta oración porque lo creíste, te invito a que me llames, a que me textees. Mi teléfono donde me puedes llamar, seas del país que seas, donde quiera que te encuentres. Mi teléfono es área 210-831-1199. Y mi correo electrónico ahí lo vas a mirar en la pantalla. También me puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Messenger. Me puedes encontrar con mi número de teléfono. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Es un gozo, un placer haber compartido con todos ustedes la palabra de Dios. Y hermano Rómulo, nos vamos a ver pronto. Saludos a esos de la comunidad de la Sierra Maya. Saludos y espero conocerlos pronto. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Amén.